Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que te hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pasa a vosotros, mis hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto, hermanos, gracias. Pues bien, como pueden visualizar, en Proverbios capítulo 4, nos narra un consejo de sabiduría. Y es que precisamente los proverbios son eso, consejos de sabiduría. Y que nos enseñan cómo andar en nuestra vida en rectitud, cómo corregirnos, cómo instituir, ¿verdad? Esa misma palabra que instituye en justicia, redarguye, y para cada uno de nosotros poder comprender cómo guardar nuestro corazón para que posteriormente pueda emanar de él la vida. La siguiente, hermanos, por favor. Comenzando con el versículo 1 de este capítulo, mis hermanos, Salomón, quien es el autor de los proverbios, es un consejo de un padre hacia un hijo. Y cuando leemos, vamos a ubicarnos en el versículo 1 de Proverbios capítulo 4. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis, ¿qué? Cordura. Es la parte importante, la parte medular. Cuando vemos qué es cordura, mis hermanos, nos dice el diccionario, bueno, la lengua Oxford, es un estado psíquico, es decir, sucede todo aquí, en la mente. Estado psíquico de una persona que tiene la mente sana, no es de cualquier manera, y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Capacidad también de pensar y obrar con buen juicio, con prudencia, con reflexión, sensatez y responsabilidad. Entonces la cordura, cuando dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, entre varios hijos que tuvo el rey Salomón, y entre un mismo padre que él también tuvo, quien fue el rey David, ¿verdad? Y que este rey David le decía ya en Segunda Crónicas que si lo dejara a Dios, él lo iba a desechar para siempre. Y es esta parte, mis hermanos, en la que quiero que aterricemos, en la que quiero que podamos comprender, siendo un consejo de un padre, David, a su hijo Salomón, y de Salomón a sus hijos, porque sabemos la historia, ¿verdad? El desenlace, que al principio, pues cuando Salomón solicitó entre todas las cosas, ¿qué? Sabiduría, en lugar de dinero, riquezas, ganado, solicitó sabiduría. Y entre esa sabiduría, posteriormente, vemos cómo se fue descarriando por falta de esta cordura, por falta de esa responsabilidad, por falta de esa reflexión, juicio, prudencia, y que sus mujeres, entre 900 concubinas, esposas, pues doblegó su corazón hacia la idolatría. ¿Qué mejor consejo de un padre que ha cometido errores, hermanos? Que sabe exactamente qué pasos dar, en qué dirección, en qué velocidad y de qué manera. Y esos pasos que a veces como hijos nos renegamos a escuchar esos consejos, a seguir esos pasos y quizá preguntarnos por qué. Ese estado psíquico en cada uno de nosotros nos podría decir si nuestra mente es sana, si tenemos responsabilidad, si tenemos cordura. Porque esta cordura, dice Salomón, versículo 2, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley.
Cuando yo leía esto, mis hermanos, yo creía que Salomón solamente se lo decía a sus hijos, por consejo de David, su padre, que él lo había aprendido, y por la mala, hasta el final. Pero nuestro Dios, quien es el Padre de cada uno de nosotros, quien es el común denominador, quien es el que nos apoya, quien es el que nos puede dar esa cordura, ese entendimiento y poder llevar nuestra responsabilidad, es nuestro Padre, nuestro Dios. Y que por medio de su Hijo Jesús y por todos estos hombres como Salomón, nos enseña que podemos cambiar, que podemos tener cordura, que podemos ser responsables y que podemos ser juicios. Cuando nosotros hablamos de prudencia, hermanos, también se me viene a la mente templanza. Y entre la templanza y la prudencia, nosotros nos encontramos, ¿se da cuenta? Yo los invito ahorita a un restaurante, ¿no? O vámonos a comer, quizás si son sus gustos, a los taquitos, ¿verdad? O vámonos a comer quizá a un lugar el que ustedes quieran. Y cuando nos vienen a pedir la orden, entre esa prudencia, esa línea delgada, mis hermanos, fíjense lo que pasa. Podríamos decirle a la persona, ¿me puedes traer un plato de sopa caliente, por favor? Es el primer comienzo, ¿no? Tiene su tarea este empleado, esta persona, la trae. Pero si nosotros no comprendemos, mis hermanos, esa línea delgada entre la prudencia, la templanza, que también forma parte de ese temperamento, ¿verdad? De controlar nuestra conducta y de saber cuándo es correcto y cuándo no, decir o hacer tal cosa. Nos trae el plato y viene frío. ¿Qué responderían ustedes? O, por favor, ¿me lo podrías calentar? ¿O qué te pasa? Te lo pedí caliente. Esa línea delgada entre esa prudencia que nosotros podríamos contestar es un ejemplo. Que nos traen la sopa fría y la pedimos caliente, pues de hecho es lo lógico, ¿no? Nos gusta comer las cosas calientes, sabe mejor, se digiere de mejor manera y es gusto al paladar. Cuando nosotros no sabemos dividir entre eso, mis hermanos, y lo pedimos quizá con una forma de altanería, y vimos la soberbia, hemos visto hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. En sábados pasados seguramente han visto estos temas. Y que todo ha iniciado con un lema. ¿Sí lo recuerdan? Mi hermana Isabel, ¿lo recuerda? En su cuadernillo de escuelas sabáticas atrás viene ese plan nacional. Y ahí mismo dice, vendrán tiempos peligrosos. Lo que Pablo le decía a Timoteo en su primera carta, ¿no? Vendrán tiempos peligrosos. Entre apostasía, entre muchas situaciones, habría quienes los iban a engañar. Y es que es necesario también comprender que en la iglesia de Dios, en una congregación, llámese aquí en Ciudad Cuauhtémoc, tiene que crecer el trigo y la cizaña juntos, para que nuestro Padre pues designe quién efectivamente está siguiendo lo recto y quiénes los va a apartar, los va a desechar y los va a mirar de lejos como aquellos soberbios que veíamos. Cuando hablamos entonces de cordura y hablamos de acuerdo a lo que Salomón estaba escribiendo aquí, era de la ley, era de la sabiduría, de la inteligencia. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Quién mejor que él para decirlo? ¿Quién fue lo que pidió? Sabiduría. Y no sabemos, mis hermanos, quizá que a veces hemos llamado a hombres como Albert Einstein, como Stephen Hawking, que es de los más famosos, por así decirlo, físicos extraordinarios, y les atribuyen que son sabios, son inteligentes. Diría que son astutos porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios
en el aspecto de que les dio la mentalidad, la capacidad para tener, para hacer, para deshacer, para transformar. Pero no son hombres sabios, no son hombres inteligentes, porque la sabiduría y la inteligencia solamente provienen de un lado, de lo alto, de Dios. Y solamente de Él podemos tenerla. La siguiente, hermanos, por favor. ¿Qué es lo que se les viene a la mente, hermanos, cuando vemos esta imagen? ¿Saben que esto significa personalidad? Máscara. Mi personalidad, ¿sabes qué, hermano Níger? Es ser un hombre sabio, dirían, quizá. Mi personalidad es que soy muy bondadoso, que soy humilde con los hermanos, que los ayudo. Y ese cuidado de nuestras palabras, porque la personalidad en sí significa máscara, un velo, algo que cubre, algo que tapa. Nuestra personalidad no se puede regir bajo esto, hermanos, porque somos hijos de Dios. Si nosotros queremos guardar nuestro corazón, entendiendo ese corazón no como el órgano que late por minuto, ¿verdad? Tantas pulsaciones, sino nuestro pensamiento, nuestros actos posteriormente que son llevados por eso. Veíamos en Mateo capítulo 4 que la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo es la lámpara del cuerpo y por aquí entra todo. Posteriormente empezamos a maquinar y quizá yo pueda querer que mi hermano Alberto, diácono, me enseñe canto. Pero quizá de pronto yo diga, no, yo sé más que él. El resultado será nuestra decisión. Y cuando queremos guardar este corazón, no significa que lo apartemos y ahí lo resguardemos como en un cajón. Quizás guardaríamos el dinero, algunas joyas o algo importante que sea para nosotros. O incluso a veces, como hacen algunos hermanos, ir a su casa y está bien polvos esta herramienta, esta espada. Y es la mejor. No se refiere a guardar de esa manera el corazón, sino a apartarlo. El corazón refleja exactamente quiénes somos. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Habla de algo interesante aquí, hermanos. Capítulo 23 de Proverbios, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Mal es que come y bebe de gracia. Si leemos, gracias mi hermana, quizás solamente este versículo resultaría confuso. Porque dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿De quién habla? Tal es él, come y bebe, te dirá. Pero si leemos desde el versículos anteriores, primero, dice, cuando te sientas a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y resumiendo, en el versículo 6 dice, no comas pan con el avaro. Con aquel que solamente te invita, pero realmente no lo hace con sinceridad. Esto es un ejemplo claro de cuando está en el corazón de esa persona la intención verdadera de invitarte porque te estima, porque le agradas, porque quiere conocerte, porque quiere que aprendan algo juntos. Pero cuando es con un avaro, dice, ten cuidado porque no lo hace con esa sinceridad, te va a pedir algo a cambio. No lo hace de a gratis. Y ahí está la parte de elección, ¿no? Escoge el bien, el mal. Luz, tinieblas. Alto, bajo. ¿Y aquí qué es? Entre esa prudencia, entre esa sensatez, esa justicia y esa responsabilidad que decíamos que se engloba en la cordura. O precisamente podríamos ser una persona avara, una persona que le gusta acaparar todo para sí mismo, que no comparte, que no es humilde, que no es sencillo.
Cuando guardamos nuestro corazón, hermanos, resulta que a veces se nos escapa, se nos olvida, no lo consideramos, ponerlo siempre en manos de Dios. Él enderezará tus veredas, ¿no? Nuestros caminos, nuestra rectitud. Siguiente, por favor. Entonces debemos dejar en primera instancia esa máscara, que quizá podría aparentar una cosa, pero resulta ser tu intención otra muy diferente. Debemos ser sinceros, con prudencia, con sensatez. Segundo, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Tenemos otro ejemplo muy claro. Capítulo 15, versículo 3 del primer libro de Samuel. Dice así: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Recordando la historia, mis hermanos, qué consejo, qué mandato, no es un consejo, qué mandato le dio Jehová a Saúl. Y por medio de Samuel, quien siempre le orientaba. Que no se apiadara de nadie, de este pueblo enemigo. Versículo 9 al 11. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron. No se apiadaron, ¿verdad? No hicieron lo que les mandó Dios. Perdonaron al rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Lo más interesante viene después, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Lo guardaron para ellos mismos. Y era un consejo, era una tarea muy simple: no te apiades de nadie, mátalos a todos. Era por una razón, era un pueblo enemigo. No lo hizo así. Versículo 22, ¿el resultado cuál es? Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente que, hermanos, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí tenemos la segunda parte muy importante. Para tener esa cordura y esa templanza que también van ligadas, nos dice que es más importante la obediencia y prestar atención. No esos sacrificios que en la antigüedad hacían por medio de estos animalitos, que tenía su sentido porque representaba a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y ese sacrificio único y para siempre que Él hizo, ahora representa precisamente que nosotros podamos estar aquí. Y que nosotros, al obedecer y prestar atención a sus mandatos, a sus ordenanzas, a todo lo que es bueno, porque nos irá bien, tendremos esa bendición. Primer libro de Samuel, ahora el capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aislando esta parte con Mateo, entonces, que la lámpara del cuerpo es el ojo, precisamente nos dice aquí en la Escritura que sí, el hombre normalmente se fija lo que está delante de él. Está chaparrito, se ve débil, se ve que no va a poder, se ve que es malo, se ve que. Y tenemos esa parte de la cordura que nos falta. ¿Se acuerdan que es un estado psíquico que significa una mentalidad que es sana? Que no tenemos enfermedad ni trastornos mentales. Parece que tenemos esa enfermedad que a mi hermano Rubén le gusta mucho llamarla esquizofrenia. Que anteponemos todo con un pero, que no nos hacemos responsables de esas responsabilidades, y que aquí nos dice: Jehová mira el corazón del hombre.
No mira su estatura. No miró cuando David iba a suplantar a Saúl por rey, si era hermoso parecer, porque lo era a los ojos de Dios, ahí lo menciona. Si era chaparrito, si era pastor de ovejas, si no era un guerrero, no tenía la estatura, no tenía la talla, no se veía fuerte, musculoso, no lo sé. Jehová mira el corazón. Versículo 13 y 14 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando nosotros comprendemos, mis hermanos, que la voluntad de Dios es poner a nuestro hermano diácono Alberto en este momento al frente de la iglesia en Cuauhtémoc, y que quizá los que le acompañan, los que le ayudan, quizá abriendo desde la puerta, quizá preparando un tema para los niños, como nuestra hermana Michelle, que constantemente lo hace, nuestro hermano Neri, nuestra hermana Vanessa, que cada uno de nosotros y de ustedes, vaya, que conforman esta congregación, tienen una función específica. Guardar su corazón resulta ser más sencillo cuando lo ponemos en manos de Dios, y cuando esa unidad resulta, cuando cada uno de ustedes puede hacerlo con esa prudencia, con esa responsabilidad y con ese amor. Hermano, vamos a hacer este canto, vamos a hacerlo juntos, vamos a quizá componerlo para la honra y gloria a Dios. Vamos a entonar este número especial porque se ha preparado. Vamos a entonar esto porque es para Dios, es alabanza. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que constantemente en la iglesia de Dios mencionamos como directores, me incluyo porque en su momento lo hice, decimos que vamos a alabar a Dios y ponemos un canto que resulta no ser una alabanza? Un canto, pues precisamente puede hablar de muchas cosas, pero una alabanza, específicamente una alabanza, es hablar bien, es hablar grandezas de lo que ha hecho en este caso nuestro Dios. Y solamente en el himnario hay pocas alabanzas, hay muchos cantos. Cada una de estas cosas, mis hermanos, que nosotros hacemos sábado con sábado para prepararnos, para tener esa obediencia, para prestar atención, para entender que Jehová miró nuestro corazón con un propósito, con un objetivo. La siguiente, por favor. Nos puede quitar de todo mal. Nos puede ensalzar cuando nosotros desde un inicio comenzamos a servir. Y ese ejemplo lo tenemos con nuestro Señor Jesús. Yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir. Y en este acto de humildad, y hilando nuevamente con la prudencia, podemos guardar el corazón. Efesios capítulo 4, versículo 23, si alguno de ustedes lo tiene y me ayuda, por favor, si le prestan el micrófono para que se escuche. Efesios capítulo 4, versículo 23, y posteriormente el 31 y 32. Os renovéis en el espíritu de nuestra mente. Hermano. Y versículo 31 y 32, por favor. Quítese de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritería, maldicencias y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, mi hermano. En el versículo 23 dice: renovaros en el espíritu de vuestra mente. Ese espíritu, mis hermanos, que nosotros tuvimos, Espíritu Santo, por medio de ese bautismo y por medio de esa aceptación del Evangelio y por medio de la aceptación de seguir a Jesús, es el que se renueva constantemente y es el que nos aconseja el apóstol Pablo también, que podamos perfeccionar, que podamos hacer crecer, que no se estanque. Si has comprendido un tema, qué bueno, repásalo y ve por otro. Pídele a Dios ante todo. Y guardando ese corazón podríamos lograr muchísimas cosas. Podríamos lograr que esta congregación esté llena, y lo aseguro. Podríamos llegar
a ver a cada uno de ustedes gozosos, contentos, como lo estaban en un momento que me sonrieron, y como sé que están ahorita porque están con esa ansiedad de tomar este alimento, que es para ustedes. No solamente es para mí, es para sus vidas, es para su crecimiento y es para esa renovación de su pensamiento, ese espíritu del que habla el apóstol Pablo, de su mente. Versículo 31 y 32 entonces nos dice cómo, dejando toda palabrería, maledicencia, malos pensamientos. ¿Sabían que la misma escritura en Proverbios nos menciona que los chismes aparta a los peores, a los mejores amigos y que los convierte en los peores enemigos? Cuando Jesús decía a sus apóstoles que no hay mayor amor que este, que el que uno dé su vida por un amigo. Cuando no valoramos esa amistad que significa amar. Amistad significa amar, búsquenlo. Nosotros no podríamos hacer y crear vínculos entre nosotros. Habrá rechazos, habrá grupitos, pero no habrá unidad. No habrá eso que realmente nuestro Señor Jesús nos pide hasta el día de hoy, que es el amor, y que seamos prudentes, que guardemos ese corazón, porque de él mana la vida, dicen. Es lo más importante. Entonces, en segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 10, versículo 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos ha dado armas, y entre esas, cuando vemos en Efesios la armadura de un verdadero hijo de Dios, con la espada de la verdad, el yelmo de la salud, la cota de la justicia, etcétera, etcétera. Esa espada, mis hermanos, que es con la cual podemos contraatacar, y ese escudo con el cual nos podemos proteger, que es la fe, cada una de esas cosas representa algo. Y podemos y debemos ejercerlas, debemos practicarlas constantemente. Solamente así puede quitar nuestro Dios todo mal. Solamente de esta manera, con estas armas que son fortalezas grandes, destruiremos malos consejos. Por lo tanto, podríamos obedecer realmente. La siguiente, por favor. Pablo le decía algo a los filipenses, un consejo que yo me imagino que quizá Pablo tuvo momentos de ocio también, momentos perdidos, ¿no? En el que quizá en lo que esperaba que los hermanos salieran de la congregación o estaba en el desierto, ¿a quién más le hablo? Bueno, voy a pensar en algo productivo. Voy a hacer algo que me aporte, que me haga crecer mi espíritu, porque tengo que renovarlo día a día. Filipenses capítulo 4. Si alguno de ustedes también me ayuda, por favor, alguien diferente. Capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, mi hermana. Recordando y recapitulando lo que vimos en Proverbios. Desde el versículo 1 del capítulo 4, si ustedes van leyendo, habla no solamente de esa cordura, habla también de la ley de Dios. En algún momento, hermanos, yo me puse a leer Eclesiastés, que también fue escrito por Salomón, tratando de comprender a qué se refería, cuál era el tema central de todo Eclesiastés. Porque me dejaba desorientado en algunas ocasiones, en algunos versos, me dejaba desalentado, porque decía que la vida no servía,
que al final todos íbamos para un mismo destino, que era la muerte, era el sepulcro, y que al final trabajamos por algo que se va a desvanecer, que era el dinero, y que nuestro tiempo se iba ahí, pero también decía que podríamos aprovechar nuestro tiempo, que también podríamos disfrutar de lo que trabajamos, de lo que ganamos, para nuestro bien. Pero el tema central que me dejó impactado es que decía que todo se enfoca en la ley de Dios. Para esto, por esto y por esto vivimos, mis hermanos. La ley de nuestro Dios es la regla, es lo fundamental para que nosotros podamos ir en línea recta. Si nos desviamos de esta ley, ya perdimos todo. El sentido, los objetivos, las metas, la misión. Y cuando nosotros podríamos estar pensando en otras cosas, quizá dejamos en la estufa prendida ahí algún guisado, ¿verdad? Cuando llegamos aquí, podríamos haber dejado al perrito, al firulais, ¿por qué no? Ahí no lo sacamos, lo dejamos adentro, no le puse agua. Si hay virtud alguna en esto, pensad, en salmos, en alabanzas, que vimos que canto y alabanza no es lo mismo. En algo piensa, pero que sea productivo, en algo que te pueda aportar y que puedas crecer. La siguiente, por favor. 2 láminas más, mis hermanos, ya estamos por concluir. La tercera parte, la más importante de todas. Guardando nuestro corazón, dice que de él manará la vida. Cuando dicen manará, o de él mana, significa que de él proviene, de ahí surge, de ahí crece. Si lo alimentamos como una planta, como nuestro cuerpo, no podría crecer si no lo alimentamos, si no le damos agua, si no lo hidratamos. Proverbios capítulo 7. Versículo 1 al 3. Pónganse de pie, mis hermanos, por favor. Mi hermano Alberto, que tiene voz fuerte, mi hermano, si pueden pasarle el micrófono, por favor, que él los guíe en esta lectura. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Hijo mío, guarda mis razones Y atesora con él. Todos juntos, mis hermanos. Del 1 al 3. Adelante. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígamelas a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Amén. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Gracias. El consejo fundamental aquí es: guarda mis mandamientos y vivirás. Resumiendo, para no dar más citas y no alargarnos, he comprobado efectivamente con muchos hermanos que en la Escritura solamente nos habla de 3 tipos de vidas y de muertes. La física, con la cual Satanás fue muy astuto para engañar a Adán y a Eva. La espiritual, que nosotros tenemos que alimentar, por eso a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y la eterna, muerte y vida eterna. Esta última es la que nos tenemos que ganar. Si nosotros podemos ganar la física en la manera en que quizá nos guste aprovechar nuestro tiempo para ejercitar el cuerpo, ok. Si quieren alimentarse de manera más sana para también vivir más años, está bien. Pero lo más importante es la segunda y la tercera. La vida espiritual, cuando nosotros hemos cumplido esta, en automático tenemos ese boleto para la vida eterna. Porque teniendo ese espíritu de nuestro Dios que lo hemos alimentado y fortalecido, Él nos reconocerá por medio de su Hijo cuando Él venga. Juan capítulo 12, versículo 50, nos confirma solamente esta parte. Esta la leeré yo, dice así:
Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Consejos que han venido de boca en boca, ¿no? Nuestro Señor Jesús a sus apóstoles y los apóstoles a las gentes. Y hoy en día nos encontramos aquí gracias a esto. Juan dice que él sabía que sus mandamientos son vida. Y está seguro de ello. Cuando leemos todo Juan, mis hermanos, es algo impresionante. Es el más difícil de entender de los 4 evangelios y que nos da muchas pistas que los otros 3, ¿no? Pero es algo muy interesante. Y sobre todo esto también engloba en algo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Esa vida que nosotros, por la que nosotros nos encontramos aquí, es la que vamos a luchar. Siguiente, por favor. Concluyendo, mis hermanos. No la dejes y ella te guardará. Ámala y consérvala. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Vuelvo a leer Proverbios capítulo 4, versículo 6. Cuando llega en el versículo 23 y el consejo del Padre antecede que dice: Hijo mío, está atento a mis mandamientos. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Si esa lámpara del cuerpo son los ojos, vamos a poner la ley de nuestro Dios enfrente. Vamos a abrazarla, dice. Vamos a engrandecerla, porque si la honramos, nos honrará nuestro Dios. Será un adorno, versículo 9, dice que será un adorno de gracia y dará a tu cabeza. Cuando nosotros queremos adornar nuestra habitación, nuestra casa, con alguna planta, con algunas nuevas cortinas, con algo que combine los colores, algo que se vea agradable a los ojos, es precisamente eso. Nuestro Dios nos adornará nuestra cabeza. Seremos llamativos, pero agradables delante de Él. No para soberbia, sino para humildad, teniendo esa cordura que desde un principio era tan importante para poder guardar nuestro corazón. Por sobre toda cosa guardada, nuestro corazón lo guardemos realmente, porque de Él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Pónganse de pie, mis hermanos, por favor, y ayúdenme a leer, terminando este versículo 26 y 27 de Proverbios capítulo 4. Cambian un poquito las palabras. Esta es 1960, seguramente la mayoría de ustedes tiene 1909. Léanlo como lo tienen ahí, mis hermanos. Leamos. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Es este el consejo que nos da nuestro Dios y que en esta tarde estoy seguro que lo tenía preparado para cada uno de nosotros. Porque nos hemos llevado mucho, hermanos, en este día. Quizá no estuvieron algunos de ustedes por la parte clara, pero estoy seguro que estuvieron en la escuela sabática. Y estoy seguro que verán nuevamente esta grabación donde nuestro hermano también nos hablaba de algo muy interesante, la soberbia. Y que en esa escuela sabática veíamos como recapitulación la ley de lo limpio y de lo no limpio. Y que ahora comprendamos cómo guardar nuestro corazón nos puede dar la vida eterna, dar la vida espiritual, para honra y gloria de nuestro Padre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.